como de un proceso de investigación. Es una estructura que pues, vamos a ir entendiendo poco a poco, tampoco quiero que se aceleren porque aún para uno definir una metodología de investigación, que la metodología es como el camino, uno necesita muchas claridades y muchos saberes. La metodología no es lo único, es decir, no solo se utiliza para la investigación. La metodología es una herramienta que utilizamos en absolutamente todo lo que hacemos. Lo que uno puede llamar una carta de navegación, lo que uno puede denominar como el plan, la ruta, el instrumento, siempre va a hacer alusión a la metodología. Cuando yo estoy en una empresa y quiero identificar la clima laboral, evaluar el clima laboral, utilizo una herramienta metodológica. Cuando yo estoy en una empresa y quiero diagnosticar la cultura, utilizo una herramienta metodológica. Cuando yo estoy, a ver si le decimos esto, que me van a enloquecer, abrir, abrir, salir. Ok. Entonces, cuando yo voy a implementar una estrategia para el mejoramiento de la satisfacción laboral, utilizo una metodología. Es decir, la metodología no es solo un elemento que constituye un modelo de investigación. Existen muchas formas metodológicas, muchos caminos. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo. Siempre, siempre, siempre el camino será el objetivo. Justamente ayer hablaba con alguien a quien estaba acompañando, pues acompañando es como dándole alguna idea sobre cómo haría un plan de marketing y, y justamente le planteaba a ello y era un Canva, pues nada que ver, una estrategia de mercadeo para una empresa. Y justamente le decía, yo partía de, bueno, ¿cuál es el objetivo? El propósito es aumentar las ventas, o el objetivo es, estamos hablando de objetivos más aplicados porque son actividades directamente empresariales, o el objetivo es aumentar el tráfico de clientes, pues tráfico de personas que asistan al lugar, o el objetivo es generar mayor repercusión o mayor reconocimiento por parte de otros clientes o por parte de una comunidad específica. ¿Cuál es el objetivo? Entonces me dijo, no, mira, el objetivo que queremos en tal lugar es este. Yo listo, entonces venga, creemos un mapa de ruta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos allá? Entonces mire que está hablando de objetivos específicos. Pero la parte empresarial, uno no los llama objetivos específicos, sino que lo llama, puede ya hablar de estrategia. ¿Cuál es la estrategia para llegar allá? Y esa estrategia, pues debe tener una base teórica, pero también debe tener una base metodológica. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cierto? Que ahí aparecen todas las cuestiones que utilizamos en mercadeo para desarrollar procesos de marketing. Entonces, mire que yo siempre voy a utilizar y voy a partir de un insumo. Es lo mismo. Yo sé que yo quiero que entiendan que la investigación no es como una actividad aparte y por allá de locos empeliculados con el desarrollo investigativo. Es una herramienta, es un insumo que le sirve a uno para hacer un montón de cosas en la vida. Le da a uno la capacidad de pensar de forma lógica, pues de organizarse más para el desarrollo de actividades. Lo mismo puede pasar con, un diseño de una estructura organizacional, es decir, de un mejoramiento de un proceso organizacional, de aquí lo que vos querés con el proceso. Y realmente cuando uno va a una empresa y uno ve ciertas dificultades, pues por lo menos yo soy muy dada a la metodología, yo siempre pienso en el método, mi preocupación en la vida es como el método. Yo no sé si de pronto usted lo ha notado, pero casi todo mi discurso tiene que ver con el método, cómo lo hago, cómo llego allá, cómo lo gestiono, cómo lo manejo. Casi toda mi preocupación tiene que ver con el método. Lógicamente es acompañado de unos paradigmas teóricos, pero siempre es con el método. Yo siempre pienso, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Cómo lo logramos?
para una tienda que estaba asesorando hace poco en la gestión de recursos, una tienda. ¿Cómo se le ocurre a una persona quitar la venta de tintos en una institución de educación superior, donde todos tomamos tinto? Me dices que no es rentable, yo es que no tiene que ser rentable. Y si no es rentable, busquémosle la rentabilidad, venga, hagamos una estructura, pero ¿cómo se te ocurre quitar los tintos en una tienda, en una institución educativa? No tiene sentido. Es que todos los profesores tomamos tinto. Y tenemos tan saturados a los estudiantes y ya los estudiantes también ya son adictos al tinto. Busquemos cómo hacemos que el proceso sea rentable o dos, miremos si eso lo vemos como una estrategia de enganche para otra venta. Pero si yo llego a una tienda y no hay tinto, yo no como nada, me voy para una donde vendan tinto. ¿Ves? Entonces es muy particular. Entonces siempre estoy pensando como en el método, cómo lo hago, cómo llego al objetivo. Eso es exactamente lo mismo. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí vamos a entender que es un enfoque, que es un tipo, cuando uno aplica una ruta exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, cómo extrae las fuentes de información, que también aplica para cualquier proceso empresarial. Hola Isa, ¿cómo estás? Mm, muy bien. Muy bien, Isa. Entonces, listo. Yo tengo que mirar cuando voy a resolver un problema si mi fuente va a ser primaria o secundaria. Es decir, si mi fuente va a ser la gente o va a ser el gerente de la empresa, o va a ser un experto, o va a ser un documento, un libro, una teoría, ¿cierto? Que uno explica los métodos y las condiciones y las transformaciones a partir de ello, a partir de fuentes. Técnicas de recolección, siempre tenemos técnicas. La fotografía es una técnica de recolección de información súper tesa, súper tesa. Imagínense que una compañera hizo una investigación sobre habilidades de las personas Down, ¿cierto? El aporte de las personas Down pues como la gestión de las habilidades de una persona Down. Y resulta que esa persona hizo la investigación a partir de enseñarles a un montón de jóvenes Down a tomar fotografía. Se llama Photobox la técnica. Y con esa técnica se dio cuenta que ellos a partir de una instrucción, de un desarrollo instructivo, de una formación, ellos tomaron fotos lindísimas. Esa fotografía fue la técnica de investigación de ella. Pero también uno puede utilizar otra técnica, el asunto etnográfico. Yo vivo dentro de la población, yo quiero saber cuáles son los actos de violencia que tienen los hombres con las mujeres indígenas de la comunidad en Veracativo. Me voy a vivir con los en Veracativo un mes y empiezo a recopilar información sobre cuáles son las condiciones de violencia que yo observo. Esa técnica, que es muy etnográfica, es una técnica de recolección de información. ¿Cuáles son las que nosotros conocemos generalmente? La encuesta, la entrevista, el grupo focal. Esas son las que se aplican en la empresa, ¿cierto? Pero hay muchas más. Hay muchísimas otras técnicas que podríamos también llevar a la empresa. Yo una vez hice una valoración de cultura organizacional a partir de una cartografía. Yo creo que a Alejita le tocó hacer cartografía conmigo en el salón. Una cartografía es poner a la gente a dibujar la empresa y a identificar cuáles son esos puntos o esas condiciones que hay en la empresa que no permiten que las cosas fluyan. ¿Sí? Y con eso yo hice un análisis sobre la cultura organizacional, cómo la gente veía la cultura organizacional a partir de un ejercicio cartográfico. Y puede ser más interesante que aplicarles una encuesta. ¿Listo?
Entonces, claro, hay que entender todo esto y hay un montón de técnicas. Bueno, solo hay dos fuentes, primarias y secundarias. Hay muchos tipos de investigación, hay enfoques de la investigación, están los métodos. Los métodos sí que los usamos nosotros en la vida cotidiana. Todos los hombres son infieles. Mentira. Daniel no es infiel. ¿Eso es un método inductivo o deductivo? Deductivo, ¿no? Ok, mira que siempre utilizamos eso. Eso es el método. Pues porque no es que todos sean iguales, sino que la mayoría de hombres han dado las razones para que uno crea que todos son iguales. Y mira que en la investigación y en la vida trabajamos mucho desde lo deductivo e inductivo, que es muy estadístico. Es una mirada muy estadística de la vida. ¿Cierto? Muy bien. La muestra es la población a la que se le va a aplicar el instrumento de recolección de información, y el instrumento de información-recolección, pues si es un ejercicio fotográfico es la cámara, si es una encuesta son las preguntas, si es una entrevista son las preguntas, si la reportera, si es un enfoque etnográfico es un diario de campo, cuál es el instrumento donde yo tomo nota de la información que hay. Una lista de chequeo funciona mucho en las empresas. Entonces, miren que son términos que de alguna otra manera sí conocemos. Lo que pasa es que en la investigación se hacen más académicos, pero sí nos relacionamos con ello. Esto lo vamos a trabajar posteriormente, pues no lo vamos a trabajar ahora porque les digo que esto tiene toda una carreta detrás que quiero que la comprendamos muy bien, pero que nos va a desarrollar muchas habilidades. Y todo esto responde a ¿qué? Al objetivo de investigación, que es lo que yo deseo investigar. ¿Listo? Y acá les puse la ruta del proceso de investigación. ¿Qué es lo que generalmente yo en proceso de investigación? Un título, un planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, el marco de referencia, el marco metodológico, los hallazgos y discusión y las conclusiones. ¿Sí? Que esto es lo que luego comunicamos. Luego uno busca formas de comunicar este saber. ¿Cómo lo comunico? En ponencias, en artículos, en videos, en capítulos de libros y en capacitaciones. O proponiendo nuevas cosas, ¿cierto? Yo puedo comunicar la ciencia a partir de otras cosas. Entonces hice una investigación sobre, no sé, un tema que a mí me gusta mucho y que hace mucho rato tengo ahí para trabajar, que es la inclusión, ¿cierto?, laboral de personas con discapacidad, sobre todo, pues hay muchos tipos de discapacidad, hay algunos tipos de discapacidad que me gustan más, pues que me generan más satisfacción, las personas sordas, las personas con amputaciones, las personas con limitaciones visuales, las personas con síndrome de Down, las personas con déficit de atención, pues déficit de atención no es una discapacidad, pero una persona con discapacidad cognitiva o intelectual, ¿cierto? A mí me gusta eso. Y resulta que yo espero que a partir de una medición que quiero hacer para conocer cuál es el nivel de madurez de las empresas para la incorporación de personas con discapacidad, deseo sacar la escuela de formación para la discapacidad empresarial. Yo quiero, me sueño teniendo una escuela para la discapacidad, pero no para que vayan personas con discapacidad, sino para que vayan personas que no entienden la discapacidad, que no saben cómo manejarla, ¿cierto? Es una formación para el mundo, no para la discapacidad. Eso es una forma de comunicar lo que investigué, ese es un resultado de mi investigación. Y ese resultado tiene que ser útil para el mundo. Porque uno se pone a mirar que existen un montón de investigadores que a veces escriben un montón de cosas, que hacen un montón de cosas, pero que nadie, pues que no transforman nada. ¿Para qué investigar tanto? Para uno morirse ahí
un montón de libros o un montón de textos y no decir nada relevante, pues no a generar ninguna transformación. Pues lo chévere de investigar es generar alguna transformación de mi realidad, de la realidad de los otros, de la realidad social, ¿cierto? Esa es mi mirada, esa es mi mirada. Es posible que encuentren otros investigadores que tengan otra perspectiva. Esa es la mía, ¿ok? Entonces, por eso les mandé esta ruta, como para que no se me vayan a perder, sino que sepamos, hey, ¿para dónde vamos? ¿Listo? Muy bien. Jennifer, ahora sí te cedo la palabra. Jennifer, vamos entonces a darle paso a Isabela. ¿Listo? Profe, creo que estoy teniendo algunos problemas de conexión, entonces si se me muere el internet. eh, bueno, pues, uy, pues la verdad yo no he hecho ahorita muchos avances porque la información sigue siendo mucha, pero ya más o menos sé más bien cómo quiero um, expresar lo que quiero lo que quiero como exponer. Entonces, pues, bueno, mi tema es creatividad, entonces, pues, hay un tema que me gustó mucho, que es el tema de que estuvimos acá hablando en clase, que fue que las barreras, pues, cómo puede aplicar un modelo creativo con pues, global en una empresa, considerando, pues, las barreras actuales, que serían pues las barreras como edad, o si las personas mayores tienen una forma diferente de explorar su creatividad a las jóvenes, o cómo se puede aplicar un sistema que sea funcional para una empresa, que pueda como apoyar esta creatividad en todas las personas y que no se sientan como, porque tengo más edad, soy menos creativo. Entonces, pues por ahí me gustaría como desarrollar más el tema. Entonces he estado buscando información por aquí y por allá, pero pues todavía estoy como planteándolo bien, pero pues ya al menos ya sé cómo comenzar, cómo empezar a buscar, que fue lo que más me Me ocupó. hablabas de barreras para la creatividad. Ujú. Otro documento no lo tengo aquí, no. Ok. No. Barreras para la creatividad Ujú. en personas adultas. O sea, como es que es algo que pasa mucho, que veo que hay muchas barreras para que las personas mayores dentro de una empresa, no solo mayores, sino pongámosle 40 años, tengan como la capacidad, como se sientan creativos o sientan que son capaces de ser o tener la misma calidad de creatividad que las personas jóvenes. O bueno, serían, por ejemplo, un empleado de 20 años tiene como una forma muy diferente, pues porque está criado en un entorno muy diferente y tiene formas muy diferentes de expresión a una persona de 40. Sin embargo, las dos tienen capacidad creativa. Entonces, no es como se puede decir que una persona de 20 años es mucho más creativa que alguien de 40, ya que pues simplemente es una forma diferente de generar ideas. Entonces, me gustaría desarrollar un proyecto en el que se pueda como hacer y mejorar para que no se sienta como esta barrera en la age gap, que sería como, no decir como, bueno, las personas de 20 son más creativas que las personas mayores, no, simplemente que tienen unas percepciones diferentes que igual se pueden como trabajar y pueden mejorar mucho la calidad de vida de ellos y su entorno. Entonces, es eso. Isa, ¿y qué elementos consideras tú, y los demás nos pueden ayudar, qué elementos podríamos, por ejemplo, utilizar para ese problema? Es decir, ¿qué datos nos servirían para problematizar esto que nos está planteando Isa? Que ahí podríamos yo tener el título del proyecto, ¿cierto? Barreras para el desarrollo de la creatividad empresarial en personas mayores de 40 años. Ese Ujú. podría ser el título del proyecto divinamente. Sí, cómo, qué datos o qué elementos constituirían el problema? ¿Qué se le ocurre al resto? Yo, por ejemplo, se me viene a la mente algo relacionado en cómo se vive realmente la creatividad dentro de un entorno laboral, independiente de la edad, y fuera de eso, cómo influye según la vida diaria de estas personas. Es decir, que digamos se busque entender
como dice Isa, las diferencias entre los diferentes, es que la diferencia entre los pensamientos de cada individuo de la compañía, que influye mucho en su proceso tanto de actividades como en sus vidas cotidianas y su forma de pensar, en cómo se ha influenciado esto al momento de, digamos, plantear una nueva situación. En este caso, digamos, el tema de la creatividad laboral, cómo los influiría directamente tanto a nivel laboral como en sus vidas personales. Sí, porque es Claro, que yo me claro que acuerdo. lo que te dice Dani es Ujú, otro problema de investigación. Ah, porque mira que él está planteando es la relación entre la creatividad empresarial y la creatividad personal. ujú. Sí, Dani, por ahí más o menos que lo estás planteando. ¿Cómo? ¿Es por ahí que lo estás planteando? Am, O o yo te trastorné la idea, yo te lo modifiqué. no, se me acaba de olvidar la verdad. Eh, Se fue a corto plazo. Se perdió, memoria de pececito. Sí. O sea, no, Pero O sea, como viendo repetir un poco la idea, así pues suena repetido, me disculpará. Sería como, digamos, la forma en cómo influye la creatividad laboral en la vida personal de los colaboradores y en la vida laboral, y cómo eso se puede evidenciar entre los diferentes, pues, áreas de trabajo, entre los diferentes individuos de la compañía. Daniel, me le sumaste otro problema de investigación, ya van tres. Quizá no me maté. y Daniel, deténgase. Ahora ya Mentira. no es la relación entre la creatividad Acepto de la la, explicación laboral, la acepto. ahora, ahora ya no está solo la creatividad en la empresa, sino en la persona y además cómo impactan otros compañeros. Ya van tres problemas de investigación. Yo tengo el contrario y es lo que yo creo que en esta semana lo hablé con Daniel y es que digamos que el mío como que tenía relación con el de Isa. Ujú. Entonces nosotros hablábamos de que si habían rasgos de la personalidad que tendían a pues las personas a ser más creativas o menos creativas y también cómo las organizaciones propiciaban espacios o pues condiciones para que los empleados fueran más o menos innovadores, porque probablemente de innovadores creativos, porque probablemente ellos, pues no sé, pueden tener todas las características, pero la empresa puede que no sea tan abierta a recibir como esas recomendaciones, esas ideas más disruptivas, entonces hace que esas características como que se tiendan a disminuir, porque no se van a sentir como pues valorados, entonces ¿para qué lo van a seguir haciendo? Entonces ahí está como Estoy el de tema acuerdo. también de satisfacción. Claro que A mí me parece se muy buen relaciona punto. con todo, se relaciona con todos. Es decir, si uno busca variables, con todo podría relacionarse. Lo que pasa es que entre más lo ampliemos, pues más lecturas y más trabajo debemos hacer. Entonces ahí sí es importante cómo lo reduzco yo, cómo lo bajo al nivel más chiquitito para darle amplitud después con las conclusiones. Entonces, puede ser que las conclusiones al final sean eso que plantea Daniel o eso que estás planteando tú, ¿cierto? Ajá, la creatividad es un asunto, es una cualidad de la persona, no de la empresa. Y por ende, independiente de las características y las condiciones de la empresa, es la persona la que desarrolla su creatividad o no. Ujú. Es decir, esa puede ser una conclusión de lo que ustedes están planteando. Y eso les da para otra investigación. Sí, profe, es que yo, por ejemplo, estaba leyendo también, por ejemplo, con lo que dijo usted de que cómo se relaciona la persona y su ambiente laboral. Profe, pues eso es algo, porque es que yo estaba leyendo que había, o sea, estaba leyendo, o no sé, que eso lo escuché en un podcast, que era una persona que expresaba que decía, bueno, es que nosotros vivimos en el trabajo, o sea, nosotros prácticamente pasamos más tiempo en nuestro ambiente laboral que en nuestras casas en algunos momentos. Entonces, la empresa pasa a ser como algo muy importante en nuestra vida personal, no la empresa, sino el lugar en donde trabajamos. Vas a hacer algo como muy que de alguna manera uno puede influenciar. Entonces yo dije, pues de igual forma, siento que el entorno laboral puede influenciar mucho como también su propia como persona. Sí, Siempre, pues lo sentí de esa manera. de hecho mira, ese tema que estás planteando, más o menos, no igual, pero más o menos
justamente lo trabajaba ayer con la profe Paola, la que nos dio la charla de engagement, porque yo planteaba una situación y es la relación, regálenme por favor un segundo, no me demoro. Sí, profe. 1. No tan literal, no tan literal. Mira, yo, bueno, hablando con ella, yo no quiero combinarles muchos temas, hablando con ella, hablamos sobre la relación, ¿cierto?, de la cultura empresarial y de la persona. Entonces yo le decía que habían empresarios que creían que le podían a uno cambiar cosas de la personalidad. Pues que uno sí se va a encontrar con líderes de gestión humana en las empresas que dicen, no, tú eres así, pero a ver, vamos a mejorar la gestión del tiempo, vamos a mejorar el manejo bajo presión, vamos a mejorar. Y eso no es así. Y justamente le decía yo a ella, eso no es así, eso es una imprudencia de las personas de gestión humana. Porque uno en la empresa en la empresa se revelan y se evidencian muchos de los aspectos que tenemos en nuestra vida personal. Es decir, muchas de nuestras características de personalidad se ponen en evidencia en la empresa. Muchas, lo que tenemos, se pone en evidencia en el proceso o en el desarrollo empresarial. Pero solo para transformar esos asuntos que son de mi personalidad, yo no requiero al jefe de gestión humana diciéndome, venga, te acompaño. No, yo necesito un trabajo interno, individual, consciente, voluntario, para yo transformar cosas que pueden estar atadas a mi personalidad, pero que me pueden estar generando algunos baches en el camino. Yo lo puedo trabajar, claro, pero el trabajo no es el lugar para eso. El trabajo es el lugar donde se evidencia. Por ende, uno hace pruebas de personalidad para identificar si ese candidato tiene los rasgos o no tiene los rasgos que se ajusten a esta empresa. Y eso no significa que uno pueda decir, mira, es que Isabela en el 2025 va a robar la institución. Eso no lo sabe nadie. Pero uno sí puede identificar características de la persona que puedan darnos como alguna línea, alguna perspectiva de la forma en que Isabela se comporta. Pero yo no puedo anteponerme a saber qué va a hacer Isabela pues en 3 años. Yo no soy bruja, ¿cierto? Gestión del talento humano. Entonces eso es súper importante, pero uno en el trabajo sí pone eso que uno es, se evidencia, ¿cierto? Las circunstancias lo ponen en evidencia. Y te iba a contar, Isa, algo que encontraron unas estudiantes que me pareció muy bacano en un proyecto que estaban desarrollando, bueno, ya lo terminaron, pero ellos estaban hablando sobre el riesgo psicosocial, ¿cierto? Los factores o las causas del riesgo psicosocial en trabajo híbrido, pues, o en trabajo en casa. Y cuando ya se van a mirar y aplican todo un instrumento de recolección de información, aplican entrevistas y todo eso, cuando ya hacen las entrevistas, se dan cuenta que la gente confunde lo intralaboral con lo intrapersonal, lo intralaboral con lo extralaboral, perdón. Es decir, que la señora no diferencia si el cansancio que siente, lo siente por el exceso de trabajo, lo siente porque vive en su casa con 2 sobrinitos hiperactivos que no se lo soportan ni el diablo,
y que todo el tiempo le piden cuerda. Y que además tiene una mamá con Alzheimer que todo el tiempo hay que estarla cuidando porque, y que adicional a ello, tiene que levantarse a barrer, a trapear, a hacer la comida, dejar las cosas hechas y tiene que terminar en la tarde haciendo tareas con los hijos. Entonces la gente no dimensiona, es decir, uno no dice como, a ver, esto es intralaboral y esto es extralaboral. Uno lo relaciona cuando uno asiste al lugar de trabajo, ¿cierto? Cuando uno va a la oficina, uno más o menos entiende la dinámica de lo intralaboral. Pero cuando uno tiene el trabajo, la oficina, la casa, la vida en el mismo espacio, ya no hay una claridad. Y esa conclusión me pareció súper tesa de esas chicas. Yo como que, wow, qué nota, porque pues logran sacar una tesis que vale la pena de poner en otros escenarios, como la tesis de ellas, precisamente esa dificultad para diferenciar lo intralaboral de lo extralaboral y por ende la gestión del riesgo es mucho más amplia y lógicamente si hay factores de la empresa que están acuñando esos problemas, un jefe presionador, un jefe acosador, una empresa con muy poco tiempo, una empresa con mínimo de recursos, todo eso son dimensiones o variables que condicionan ese riesgo psicosocial. ¿Sí? Profe, está súper interesante eso porque es cierto, o sea, es verdad que durante la pandemia siento que esto fue como un problema marcadísimo Ajá. dentro de la sociedad y está súper interesante. Uh-huh. Las investigaciones son muy ricas, pues son muy chéveres porque Ujú. te abren a uno la perspectiva del mundo. Claro, porque hay personas que reaccionan, o sea, es que, por ejemplo, a mí mi mamá siempre me ha dicho, ella lleva como ya lleva como 40 años trabajando, ya hasta que se pensiona, y ella me dice que a veces, o sea, durante la pandemia le fue, o sea, porque ella dice como que ella siempre me ha dicho, el espacio de trabajo en un lugar y la casa en otro lugar, por eso es bueno como que vivir un poquito lejos. Decía, es bueno como que yo viva lejos de mi trabajo porque no los relaciono. Pero, por ejemplo, durante la pandemia mi mamá se la pasaba muy estresada, estaba como que en el trabajo no se sentía bien, no, todo le parecía como súper, súper complicado. De paso que pues mi mamá ya es una señora y métale usted modernidad y envíemelo todo llevamos meetings y Zoom. Prácticamente yo me la pasaba con ella en las reuniones porque vivía apagando y prendiendo ese micrófono. Entonces, pues estaba esta carga y los problemas que teníamos en la casa por la pandemia, las situaciones que ella tenía en su trabajo, entonces ella simplemente estaba como cargada de un montón de cosas y siento que sí, era como que no era capaz de dividir cuando estaba en pandemia esa dimensión laboral y pues el tema personal. Entonces sí está muy interesante pues la Ajá. tesis de las peladas. Claro, y eso puede salir de hecho, el proyecto de ella cierra en la propuesta de una estrategia, ya se están haciendo eso para una alcaldía de un municipio. La estrategia puede ser precisamente, pues la estrategia que ellas van a presentar tiene que ver con cómo la empresa debe garantizar esa diferenciación de actividades y no intentar reconocer cuáles son esas variables que más inciden en el desarrollo del riesgo psicosocial. Es muy bacano, es muy bacano, es muy bacano lo que uno puede hacer con la investigación. Pero mira que ellas no salen con ese tema de la nada, salen con el tema pues porque ya han hecho todo un trabajo de lecturas y metodológico de aplicación de instrumentos. ¿Sí? Isa, una recomendación acá. Ujú. Acá tenemos entonces definiciones básicas que son importantes para el desarrollo de lo que tú estás haciendo. Definiciones básicas y una cosa que decía Daniel ahorita, definir, como clarificar cuál es la importancia de la creatividad en el desarrollo empresarial. Tú puedes relacionar ese desarrollo de la creatividad con lo que te decía Aleja, con los asuntos de personalidad. Hay personas a las cuales se les facilita más ser creativas y hay otras que necesitan más escenarios para la creatividad. ¿Cierto? Hay personas que nacen como con una chispa de creatividad y lo que uno les diga se lo imaginan así, wow. Además, pues cuando tú planteas las definiciones básicas y partas de un paradigma de creatividad, eso te va a lanzar a una dimensión mucho más interesante.
Porque mira lo que yo estoy diciendo, yo estoy partiendo ya de dos paradigmas, la creatividad como un atributo de la personalidad que las empresas podrían potenciar o podrían afectar, o la creatividad, ¿cierto? Como un escenario para hacer. Entonces, ¿cómo vas a entender la creatividad? Eso debe estar claro en el problema. ¿Cuál es la importancia de la creatividad ¿cierto? De la creatividad en la organización y de tener escenarios para la creatividad, ¿cierto? Listo. Muy interesante el foco. Acá le puse 40 años porque era más o menos lo que me estabas describiendo, pero tú puedes hablar de un foco generacional bastante interesante. Yo puse los 40 también porque me estaba imaginando que es la edad más dura para el desarrollo de muchas acciones. Tal vez sus padres están muy jóvenes, no sé, pero creo que esta edad es muy pesada porque hay unos condicionamientos sociales muy tesos. Habría que mirar, ¿cierto? Dentro de ese problema, cuáles son las cargas de los 40, ¿cierto? Y yo creería, ya me estoy preocupando yo con esta información aquí, y yo creería que para los hombres hay ciertas diferencias. Yo no sé, Isa, yo ahí no tengo muchas lecturas. Yo no sé si los hombres a los 40 tienen las mismas sensaciones de las mujeres a los 40. Podríamos leer, y si es mucho más interesante sectorizarlo a género, ponerle mujeres, sería una nota. Sí, sería muy bueno. No, y Sí, siento que las mujeres son impactadas por un poquito más de temas ya como hormonas, o sea, ya son como hormonales, o sea, ya como los 40 es una edad complicada por todo el ambiente en el que se vive. Sí, 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 exacto, entonces podría ya ser un asunto, de hecho esa investigación pasa a ser una investigación de género y sería muy interesante. Para esto sí que hay plata en el exterior. Podría luego presentarlo, en serio, a un congreso internacional y todo eso, pues yo sí quiero como que ahorita vamos a hacer el primer, voy a decirlo de manera bonita, vamos a poner de escudos a Daniela, a Aleja y a Sebas. Esos son nuestras primeras víctimas, pero la idea es que después de esto y ya teniendo más estructura de la investigación, pues podamos presentar el proyecto a un congreso internacional, pues que podamos presentarlo en Perú, hay congresos internacionales. Yo les he dicho, las 2 veces que yo he ido a Cuba, he ido a presentar proyectos y las 2 veces me lo han pagado, eso no es plata que haya salido de mi bolsillo, gracias a Dios, porque si fuera por mí no hubiera podido ir. Las veces que he ido a Perú he ido a presentar proyectos. Yo no he pedido nunca presupuesto para irme más lejos. Sí me gustaría pronto ir a hacer pues estar en un congreso en otro país, pues del otro lado del charco, pero todavía no he pedido como recursos para ello, pero sí los viajes que yo he hecho los he hecho a punta de la investigación. Entonces, qué nota que ustedes puedan presentar sus proyectos afuera y pues que además reciban todo el apoyo presupuestal. ¿Listo? Y conozcan el mundo y me lleven a mí. ¿Listo? Importancia de la creatividad, las cargas de los 40, ¿cierto? La carga social de los 40, lo que significa, y podríamos hacer una definición corta, estamos hablando solo del problema. ¿A qué llamas o a qué llamarías? Yo utilicé una palabra que dijo Aleja ahorita, condiciones de la empresa como escenarios de la empresa, pero, o barreras, es decir, ¿a qué llamas? Casi que esto, aquí en esta partecita, es como decir qué es lo que te cuestiona del tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que me cuestiona a mí de este tema? ¿Sí? listo. Y siempre con datos, cifras, citas, ¿sí? Siempre con datos muy reales. ¿Listo? Para que pueda haber una magnitud del problema. Con base en ello, pues ya es mucho más fácil construir el objetivo, que el objetivo va a salir del título. Si tú dices que
¿Cuáles son las barreras de la empresa o condiciones de la empresa para el desarrollo de la creatividad en personas, en mujeres mayores de 40 años? Entonces, ¿cuál es su objetivo? Identificar las barreras de las empresas del sector J para el desarrollo de la creatividad en mujeres mayores de 40 años en Medellín, ¿cierto? Ya es mucho más fácil estructurar el objetivo, pero si necesitamos como escribir alrededor de ello. Entonces, digamos, Isa, que esa va a ser como tu tarea, intentar escribir el problema sobre el tema que estás manejando. Aquí pusimos uno, pero te repito, esto es simplemente una construcción que yo voy haciendo con lo que te escucho, pero tú puedes y eres libre de manejarlo y manipularlo como quieras. ¿Listo? Anita, ¿qué ha pensado? Cuéntanos, Anita, ¿qué has pensado? Mientras ustedes hablan, yo muerdo una manzana que tengo hambre. Bueno. No, yo sí investigué, pero como las primeras veces, pero luego dije como no me encuentro, entonces nunca lo volví a intentar. Eso sí. Bueno, le voy a leer como algunas cosas de lo que había buscado en la antigüedad. Bueno, investigué como lo que yo te había dicho sobre la de la humanización, lo del burnout, entonces... ¿El burnout? Sí, pues lo que tú me dijiste, lo que me dijiste sobre la felicidad atrasada y pues lo del síndrome. Entonces, Yo no me acuerdo qué te dije, yo tengo una memoria. mire, es que eso fue hace 1000 años. Yo Ah, investigué eso como la primera clase y luego ya nunca más. no te preocupes. Igual, Anita, creo que Jennifer me lo preguntaba una vez, no sé si era Jennifer, y esta semana también me escribió otro de los compañeros de ustedes que no está aquí y me decía como que, no, yo me siento muy mal porque yo veo que todos, de hecho una chica de las viejitas me decía, yo me siento muy mal porque esos chicos van volando, ya tienen idea y yo ya llevo un año en el semillero y yo no tengo nada. Yo, es que no hay que tener algo. Eso es un asunto que va surgiendo. Para mí es muy fácil porque yo hace mucho rato me muevo en investigación, pero seguramente al principio no era tan fácil. Entonces no se preocupen, es decir, vamos a ir. Y si sienten como que ven, me gustaría meterme al proyecto de Aleja, o me gustaría meterme al proyecto de Isa, o me gustaría trabajar con Dani, lo pueden hacer, ustedes pueden crear grupo, yo no tengo ningún problema. ¿Listo? Dale, Anita, ahora sí. Ah, sí, también me gustaría eso, aunque no estoy segura. Pues yo ahorita estaba hablando con Aleja y le mostré como lo que pensaba. Ajá. Y pues que lo de ella es muy de la personalidad y que de pronto podría investigar a partir de la psicología o algo así. Pero igual, no, siento que luego no me va a dar el ki y les voy a quedar mal, no, qué vergüenza. Bueno, bueno, sí, entonces investigué sobre la felicidad atrasada, escribí una frase que dice, la vida es aquella que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes y es posible que la felicidad también. Entonces, pues escribí como opiniones, pero luego me puse a investigar sobre el capitalismo de las empresas. Eso sí. Entonces leí como sobre economía, sobre empresas como que intentan tener unas miradas no capitalistas. Entonces como que tener un propósito y un proyecto de a quién ayudar, una estrategia comparativa en cuanto a los stakeholders. Entonces, pues aquí como en Colombia. ¿Qué nota ese tema? O sea, espérate, yo si agarré tu hipótesis. Ay, no sé, son las cosas Existen, que he investigado. no te preocupes. Existen empresas que están por fuera del capitalismo. No, como intentan tener una mirada así fuera, pero igual todas las empresas están adentro. Uno está en el capitalismo desde que nace, qué triste. Pero bueno. Eso sería interesante trabajarlo. Yo no sé. Sí, Pues sí, porque uno, ¿cómo es que lo llaman en el CEIPA? Hippie capitalismo. hippie capitalismo. Sí, no sabía. No Como sé. capitalismo consciente, algo así, ¿no? Sí, sí. Como, no sé, yo siempre voy a poner mi ejemplo.
como uno con una mirada toda del poco consumo, pero con un carro, con compra de ropa cada 8 días, pero no, yo soy súper hippie. Pues como que, ok, eso pasa como mi amiga a la que les llevé de la ropa de segundo uso, que yo Ajá. molestaba mucho a Viviana porque Viviana tiene esa lógica, esa mirada de no, el poco consumo. Pero si van y le miran el closet, tiene 3 closets llenas de ropa de segundo uso. Yo, eso no tiene sentido, por Dios. O sea, eso es lo más incoherente del mundo. O Es verdad. soy, o soy de la línea del poco consumo y realmente reutilizo mi ropa y le doy forma a lo que soy, a lo que tengo, o soy consumista igual y lo que hago es que consumo barato, Sí, sí, que son exacto. dos miradas. Pero yo no sé, Anita, yo no sé qué piensan los compañeros, yo sí creo que pueden existir, claro, estamos todos permeados por el capitalismo, Sí. pero yo sí creo que puede existir eh, una organización pensada por fuera de ello. Lo que yo no sé es si va a vender. Es que es muy fuerte porque yo siempre tengo como esa conversación con amigas, como que yo intento estar fuera del capitalismo y como que no tener ese deseo de trabajar excesivamente o consumir todo el tiempo, porque, o sea, yo compro cosas cada 1000 años, o sea, ahorro solo como para ir a eventos, nunca compro ropa, nunca compro nada, pero ya son como, no, pero hay que comprar comida, entonces es como que cualquier cosa es capitalista desde que uno nace, porque uno tiene que comprar cosas, o sea, por ejemplo, cosas como que intento hacer no capitalistas, es por ejemplo tipo trueques o cosas en vainas así, no sé. Entonces, o sea, porque es que yo siempre digo, como sí, yo también cosecudo vainas de segunda, pero donde más cosecudo vainas de segunda es cuando voy a Estados Unidos y compro como todo lo que sea, entonces eso no es como consciente, solo es barato, es como tú decías. Y mi papá decía, como no vamos a comprar porque en esas tiendas siempre hay tesoros y no sé qué, pero igual, como que también traemos un montón de cosas, entonces, it don't have things. O ¿Y, sea, como que yo digo, qué chévere porque la gente le ve muy tabú a eso, pero igual es como la misma vaina, o sea, es como una buena. y por qué entonces te propongo algo? ¿Por qué no seguir leyendo? A mí ese tema me parece súper teso, súper interesante. Seguir leyendo sobre todo esas miradas izquierdosas, pues porque uno conoce Sí, me encanta. unas empresas francesas que lógicamente hacen negocios nacionales o empresas alemanas, tienen unos modelos organizacionales que están por fuera del capitalismo, es decir, si existe, lo que pasa es que Sí, habría que reconstruir la mirada de lo que ya vamos a llamar capitalista, porque entonces capitalismo es no comprar, sino cuál es la conciencia en la compra. ajá, es como en el cuando uno compra. Exacto, y podrías pensarte, te lo propongo, seguir leyendo sobre el anticapitalismo, diría yo que te puede nutrir más sobre el anticapitalismo, porque igual es un discurso que a ti te gusta, sobre el capitalismo, y pensamos que tu proyecto no sea tanto un proyecto de investigación así como lo estamos proponiendo aquí, sino que hey, un diseño de una empresa bajo un modelo anticapitalista, pensátelo por ahí. Porque yo también veo, y lo he notado, pues y lo noté cuando te conocí, que digamos que tú estás estudiando para ser empresaria, Ay, pero tú no quieres ser la típica empresaria. no, no. Es decir, tú tienes muy claro eso, tú no quieres ni ser la típica empresaria, ni la empresaria abusiva, ni abusadora, ni victimaria, ni quieres vender por vender, ni quieres las Ajá, metas por las metas. Tú tienes una mirada muy interesante de lo que diría Masnif, es una mirada necesaria en el mundo. Entonces, qué fíjate, lindo. seguir trabajando La en, tengo la- en esas miradas izquierdosas del anticapitalismo y pensémonos en un modelo de negocio, ¿sí? En el diseño de un modelo de negocio que esté por fuera, que esté blindado frente a los malos usos del capitalismo. Como te digo, habría que redefinir qué es anticapitalismo, qué es capitalismo, y habría que tener una definición muy clara, porque comprar no es que sea capitalista,
es qué tipo de compra hago, bajo qué condiciones la hago. Tener no es anticapitalismo, es qué tipo de cosas tengo y cómo las tengo, ¿cierto? Es decir, que crees tu propia mirada y que te penses en un modelo. En un modelo. Yo conozco una organización en Río Negro que tiene un modelo bastante interesante, salido un poco de la normalidad y vive y sobrevive. Sobrevive desde una lógica muy interesante. De hecho, casi que lo que hace es intercambiar libros. Prácticamente eso es lo que hace. Y es un café, ¿cierto? Es un café, entonces la gente lo muele. Es cierto, ¿cómo nos vamos a una mirada más consciente que no esté manipulada, manoseada, diría un amigo mío, que no esté manoseada por las teorías y las lógicas americanas? Es que yo creo, Anita, que no debes leer corrientes americanas, por ejemplo, porque las corrientes americanas, pues yo solo conozco a esta señora, espérate, ¿cómo es que se llama esta? Una economista de una mirada muy dispara a lo que es Norteamérica, pero es casi que la única. Yo ahorita te paso el nombre del libro porque yo tengo libros de ella, me olvidó. Pero ya por lo menos en América es muy distante de esas miradas tan economicistas. Es verdad, por ejemplo, pues como que siempre que nos dan discursos económicos nos dicen como que hay que producir y leer un montón y trabajar y como que dedicarse a eso, o sea, como una mirada así, súper así, y como que eso me tarda un montón y yo no sé, como que intentar como pensarse la intención de por qué se hace, es como, Exacto, y tú puedes crear tu propio discurso y tu propia mirada. sí, sí. Entonces, sigue leyendo sobre el tema, que yo creo que por ahí vas por buen camino, pues por lo menos ya tienes claro algo que te duele, pues algo que te incomoda, y eso es parte de la base de una investigación. Sí, por ejemplo, aquí también, pues qué chévere esa empresa que usted dice, pues yo no he visto como empresas en sí, sino como emprendimientos, pero Somos Helios también hace ese tipo de cosas, o en Lunadas, pues en Lunadas pues simplemente vende cosas, pero ella dice que está abierta si alguien quiere hacer como un trueque independientemente del precio, o sea, ella hace como vainas menstruales, pero ella me dice, podemos truquear como ropa o podemos truquear cosas o servicios y yo te puedo como cambiar esto que yo hago. Entonces, o sea, como que intentar pensarse que se puede necesitar sin necesidad de, como, no sé. Exacto, exacto. Sí. Pues, bueno, de varias como otra parte, por ejemplo, que desde, pues como que el capitalismo del pasado había cogido mala fama porque pues las personas priorizaron las utilidades más allá del bienestar. Entonces sería como voltearlo otra vez y decir como, hey, no, y, ¿sabe? Entonces, pues que igual hay como empresas que tienen un consumo consciente, lo que tú dices es que no es malo como el tener, sino el como el para qué o el, si es masivamente o algo así. Exacto. Es Sí, como sí, el por ahí puedes seguirles trabajando al tema. Trabájale y me vas contando, intenta sacar una línea, ¿cierto? Un título, tal como hicimos aquí con Isa, y sigue escribiendo eso, que es más fácil luego precisar con citas, eso que te incomoda, a no tener nada. Empieza a escribir sobre el tema y te puedes focalizar en un tema, que eso te va dando mucho Está discurso. bien. Bueno, además de la otra cosa de la felicidad, no sé qué, también había investigado un poquito sobre lo de las redes sociales y como el paradigma para los negocios y la influencia como en la gente y eso, pues porque igual también me gustan las redes sociales, pero creo que mejor lo que en lo otro. Sí, Como ve, que, el otro compañerito, se me olvida el nombre de él, él me al plazó, otro. me pasó un proyecto similar de redes sociales, pero desde lo ético, me pareció también bastante Ajá, exacto. Es que yo también, por ejemplo, yo estaba súper enfocada, yo de que voy a ser influencer. Entonces yo empecé a entrar a charlas de cómo crecer y cómo hacer un montón de cosas, pero siempre es como solo hacer esto y no le enseñan a uno la intención o el ético con, pues como con la otra persona o el consumidor. Solo es como tienes que hacer esto, producir más y más. O no, y es como, no, mami, yo no sirvo para eso, o sea, como que no. Ujú. Exacto. Entonces no hay lío. No sé quién es el otro, pero ahí es. Ay, sí, sí, Vamos a sí. intentar desarrollar uno y plantearnos uno
que para este año cada uno termine, ¿cierto? Terminemos con proyecto, pues terminamos con proyecto y con algunos alcances, perdón. Y si nos da para más, pues sacamos otra línea, no hay problema. ¿Listo? Sí, señora. Dani. Hola, hola. Hola Dani, ¿tú cómo vas? Profe, pues hasta ahora bien, en teoría. Estoy con el tema de la pregunta, pero la pregunta me tiene con dudas, porque no sé bien si está bien estructurada para el tema de investigación. ¿Tú viste el documento que te envié de Red Colsi? El de formato de inscripción, Sí, exacto. sí. Ok. Ahí el mismo objetivo sería la misma pregunta. Ah, ok. El mismo objetivo siempre, la pregunta y el objetivo siempre son iguales. El objetivo, pues inicia con verbo y la pregunta inicia con la cuestión. Entonces, si yo digo, ¿cuáles son las características? A mí me interesa identificar las características. Si yo digo, ¿de qué manera las características? Me interesa analizar el impacto de A sobre B. Si yo digo, ¿por qué las características? Entonces, mi verbo es correlacionar o relacionar o medir la intención, ¿cierto? O Ujú. identificar. Los objetivos y las preguntas siempre son similares, siempre tienen la misma información. Ah, bueno, entonces en ese caso, entonces voy por bien camino. Sí, no hay problema con ello. Lo que sí es, más que todo con el tema, como que otras cosas se podría agregar al proyecto, al tema, ya que estoy en un punto en el cual me quedé nulo. Nulo es nulo. Voy a abrirlo acá. Yo creo, Dani, que lo más importante es seguir leyendo sobre el tema. Ah, ok. Porque estaba escuchando unos podcasts, pero como estaba en ese punto, no sabía realmente qué tanto puede influir la información. Y decía en los podcasts que, pues está eso es relacionado en España. En España actualmente se está viendo unas pequeñas polémicas en el tema laboral, donde muchos jóvenes están teniendo dificultades para ese empleo o esa primera oportunidad laboral, ya que no es tanto por la experiencia, sino realmente que sí tengan con los conocimientos o habilidades necesarias para el puesto que aplican. En España sí se dan las oportunidades, pero son los mismos chicos, las mismas personas que ingresan que no aprovechan su potencial como tal. Entonces, las empresas, ¿qué hacen? Listo, les dan un periodo de prueba, digamos, 2, 3 meses. Si en el primer mes no presentan un avance, listo, vale, los dejan todavía por lo que de estar adaptándose. Pero si en el segundo y en el tercero ya no presentan alguna mejora, sencillamente los despiden. Entonces, Y aquí es que se van, ¿cierto? pues, ujú. Y aquí o se van de una o no les dan la oportunidad. No, aquí es que no aguantamos nada. Yo siento que a veces no hay agua, pues no hay capacidad de soportar las dinámicas de una organización. Es decir, pues entonces uno le dice, no sé, ustedes no, ustedes son distintos, ustedes están en un semillero y eso ya habla de disciplina. Pero uno le dice a, no sé, a una persona joven A y ya es un lío, un dilema. No, es que me dijo A, es porque yo no sé qué, entonces somos como todos sensibles a la existencia, ¿cierto? Y lo que Ujú. ustedes decían hace 8 días o hace 15, la generación de cristal, ¿no? Entonces somos así todos sensibles al existir y entonces nada es con nosotros, todo es malo y pues resistimos muy poco esas dinámicas laborales. Y entonces las dinámicas laborales bien apretadas, bien difíciles en este momento de la vida. Todos quieren ser millonarios rápido, porque ahí pues lo que planteaba Anita, eso sí no aplica para la generación de hoy. Ana es una entre 3 millones, ¿cierto? Anas hay una en 3 millones. Entonces, queremos ser millonarios rápido, queremos dinero rápido, no soportamos las dinámicas de una organización y por ende pues estamos renunciando y pues termina siendo más fácil pues vender, no sé, las fotos en ropa interior por OnlyFans.
Y eso, pues, ¿y para qué me estreso si puedo vender las fotos, ¿cierto? Ya no tiene ningún problema, pues yo lo hago en mi tiempo, a la hora que yo quiera, y eso no me va a generar ninguna angustia. Desde ese lado económico. Entonces, estamos en una sociedad muy complicada, pues una sociedad difícil de entender. Yo creo, Dani, para resumirte lo que siento que debes hacer, o mi consejo frente al tema que estás desarrollando, es que eso que vas encontrando, lo escribas en un parrafito y lo metas dentro del problema. Ah, listo. Que sigas, es decir, que sigas alimentando ese problema, porque de ahí va a salir la solución. Si de ahí va a salir. Y que una cosa es eso que me acabas de contar, eso es un elemento clave para el problema. Otro asunto es ya la teoría, que esa no la hemos empezado a leer, porque de hecho yo no les he explicado mucho, creo que solo Aleja le di avances teóricos. Porque la teoría, ¿cierto? Estaría enfocada a qué son condiciones del primer empleo, ¿cierto? Cuáles son las características, las definiciones de los administradores de empresas, y qué son las empresas en Colombia. Ese sería el marco teórico tuyo. Pero, pues como todavía no lo estamos trabajando y todavía seguimos alimentando el problema, todo eso que estás leyendo y que te está generando más angustia existencial investigativamente, lo pongas en el problema. Ah, listo. ¿Listo? Ah, bueno. Sí, porque ese era más que todo como, digamos, mi enganche a ese stand-by que realmente me tenías agobiado. Porque Sí, sí, llegué a un punto en el cual quedé súper en blanco. exacto. Y hablando con Alejandra que en estos días que nos reunimos fue que, digamos, logré despegar un poquito más. Alejas mi suplente. Me encanta, pero me encanta que se estén reuniendo, pues que hablen de eso. Te voy a mandar acá en una fotico como lo que yo considero que pueden ser tus temas, Listo, tus temas de teoría. ¿Listo? listo. Gracias, Dani. Y no se me angustien, no quiero que con esto se me angustien, sino que quiero que se lo disfruten, ¿sí? Se lo disfruten al máximo. Lore, yo tengo una duda. Claro, Y Alija. es que pues tú hablas como sobre los paradigmas teóricos y pues obviamente eso es importante porque están pues fundamentados en hechos teóricos y pues todo eso. Pero no sé, o sea, mi pregunta es como, pues cómo diferenciarlos de los paradigmas que pues están sesgados y nublan el juicio del investigador. Entonces no sé cuál sería la diferencia entre los paradigmas que uno podría pues como denominar como sanos, como útiles, de los que no. Esta reunión se ha acabado. Aleja, ay, qué nos ayuda a eliminar los sesgos? El saber. Entre más elementos tenga yo de lectura, pues va a ser más fácil para mí discernir entre A, B, C o D, ¿cierto? Entre más elementos de lectura tenga yo. Uno podría sistemáticamente mirar quiénes son los más citados, quiénes son los más abordados, quiénes son los que trabajan este tema por esta línea, pero eso también lo va a dar mi nivel de lectura frente a los temas que esté abordando. Y uno sí se va a encontrar con algunos paradigmas que le pueden generar sesgos académicos. Para mí, Chavenato genera un sesgo académico, reduce la capacidad que el estudiante vaya más allá. Pero cuando uno está chiquito, para uno Chavenato es lo máximo, pero cuando uno ya se vuelve adulto, uno ya entiende que hay unas visiones, unas miradas más amplias de lo que significa la gestión del recurso humano. Eso lo da la lectura. Pero uno no puede como buscar textos que alimenten más ese sesgo, como que, no sé, uno puede ir buscando, ir leyendo y solo le gusten como
no sé, algunos que vayan como con esa misma línea de pensamiento, no sé. Ah, sí, pero ahí es donde está la tarea ahí es donde está la tarea de Lorena. Como yo soy la viejita aquí, ¿cierto? Yo soy la adulta en este proceso. Yo sí debo tener más textos leídos. Y por ende, yo sí te voy a decir como que este autor trabaja este tema como de manera muy sencilla, pues como que no dice, no aporta mucho valor. Entonces, este autor, mencionémoslo ahí, digamos que este señor escribe sobre esto, pero no le generemos tanto discurso teórico, porque no va a ser útil. Sí, mi tarea es esa, ayudarlos para que no se vayan condicionando, porque no se vayan, como tú dices, me van empezando a gustar los malosos, pues, ¿sí? Como la muchacha del barrio que solo le pone cuidado al maloso, al de la moto, al pillo. Entonces uno ¿cómo le quita eso, cierto? Cuando es una mirada ya viciada. Van llevándola a otros escenarios. Entonces esa es mi tarea, llevarlos a otros escenarios para que ustedes no se pluralicen más la mirada. Pero claro, a uno le van a gustar casi los mismos. Pasan todo, Aleja. Ah, bueno, gracias, pues ya me queda como más. Ya te queda peor, pero No, no, pues como me da más tranquilidad. sí, mira, es como con los libros, cuando alguien empieza a leer pues cuando alguien le dice a uno, no, me estoy leyendo un super libro, y uno como, ¿cuál? No, me estoy leyendo Ética para Amador, como que, interesante, no, me estoy leyendo, voy a decir uno que yo sé que a ustedes les gusta, perdónenme si a alguien, no, si a alguien le gusta mucho este libro, me estoy leyendo Padre Rico y Padre Pobre, un libro que llama así, no sé cuál, no como que, ok, pero ese es como su libro pues de bolsillo, como que su libro, pues uno dice como, ay, pues qué tipo de sujeto tengo aquí, pues como que susto, ¿cierto? Una persona que diga pues que es el mejor libro de su vida, como que, oh Dios. A mí me genera angustia, pero no es que esté mal, es que a esta edad que yo tengo y a estas alturas, pues a mí sí, yo ya me fui por otro lado de la literatura. Ya hay otros gustos, pero es porque también los he pulido. Seguramente cuando tenía 20 años, para mí, no sé, voy a poner un nombre de un autor, Ángela Becerra era lo máximo. Y tengo todos los libros de Ángela Becerra, y los quiero porque recuerdo mi época de lectura de Ángela Becerra por allá leyendo en París, pero pues hoy no me leería un libro de Ángela Becerra, pero es perversa, para el nivel en el que yo quiero leer hoy. ¿Sí me hago entender? Entonces eso siempre va a existir. Claro, y uno tiene más afinidad con eso, pues porque es lo que va leyendo, pero eso se va perfeccionando, pues se va modificando. No perfeccionando porque no quiero que suene como petulante el asunto, sino que uno va transformando esa mirada. ¿Sí? Sí, Lore, está bien. Gracias, Ale. No, Lore, gracias a ti. Lo de, por ejemplo, pues son como tipos de pensamientos, porque pues yo siento que igual hemos estado ahí, es como si el éxito y tú puedes lograr lo que te propongas, como que todo eso ahí como un bombardeo de cosas, y luego es como, hey man, no, necesito salud mental. Entonces yo también como que estoy ahí, ya también estuve como en un foro de eso, pero luego dije como, hey no, y también como que cambié mi literatura. No, exacto, y para cerrar aquí, yo les cuento una experiencia que tuve yo les había contado pues, que tenía una estudiante un poco prepotente en algún momento que me decía, no, es que yo tengo el supermodelo de negocio, yo tengo una empresa y no, es que yo vengo a las clases pues porque me obligan, pero pues yo ya soy súper empresario. Entonces, pues yo pasé ahorita en Semana Santa por el lugar donde que tenía la empresa y yo dije, voy a aprovechar para conocer el modelo de negocio al estudiante, pues qué interesante. O sea, por Dios, tiene un puesto de chance, pues, ¿cierto? Pero su dimensión es gigante en función de ello. Yo digo, qué pecado y tan prepotente, porque tantas cosas que podrían ser interesantes para que esto se convierta realmente en un modelo de negocio súper exitoso. Pero su prepotencia y su nivel de prepotencia con el tema lo va a tener ahí, ¿cierto? Además que decía como, no, eso no se necesita, solo para
ganar plata no necesita sino esto y hacer esto y hacer esto. Pero es que la vida no es solo ganar plata. La plata va y viene, ¿cierto? La plata está y se desaparece y vuelve y aparece. La plata va y viene, pues eso no es lo importante. Pero bueno, entonces, Total, profe, total. Es que yo siento que la gente tiene muy manchado el tema de la percepción de éxito y es como que dicen éxito es tener plata y ya. Y uno dice como, no, eso no es éxito. Entonces no, le dicen a uno que hay que tener para ser y no es como hay que ser primero que tener. Entonces es muy raro. eso viene por añadidura. Pues sí, eso es las lógicas de la vida hoy, ¿cierto? Entonces como que particular. Y a eso voy como con las dimensiones, cada uno dimensiona pues como las cosas de acuerdo a lo que vaya conociendo. A veces hay que estar abierto a lejita para conocer otras vainas, ¿cierto? A veces hay que abrirse a escuchar discursos políticos del candidato A, pero también del candidato B y del candidato C. No, no solo dejarse permear por, no sé, por Semana y por El Tiempo y por RCN y Caracol. Yo tengo que hacer mis propias lecturas y escuchar la voz de los otros. Y eso es lo que debemos hacer para no tener sesgos, intentar volver más plural la mirada. ¿Sí? Jennifer nos cae viendo su conversación y los dejo porque voy para clase. Me encanta siempre hablar con ustedes. Siento que hablamos muy interesante y les mandaré correíto esta semana y les mandaré nuevamente agenda a ver si nos vemos día 1. Pues a ver si nos vemos también así individuales. ¿Listo? Listo, Lore, gracias. Bueno, Oye, lean y Listo, escriban. profe. ¿qué me dijo ahorita? Hola, Anita. Pues lo del debate. ¿Qué? Que me perdí, me perdí. Pues tú me dijiste que íbamos a hablar del debate, que es allá en... Ay, verdad. Es que, ay, perdón, Anita. Es que en el 28 de abril va a haber un debate con los candidatos a la vicepresidencia en un minuto. Entonces yo puedo gestionar la entrada, pero es a las 10 de la mañana de los que quieran ir. Supongo que muchos están en clase. No importa, faltamos a clase. Pero puedo gestionar la entrada por si Ya quieren. es. Listo, entonces yo les voy a mandar un correíto para que me pasen los datos para yo gestionarle el ingreso a los que quieran ir, porque yo sí quiero ir, pues, a escuchar, aunque sea, Lore, ¿eso qué día es? Porque igual nosotros no tenemos clase el lunes. el 28 de abril, Es jueves. el jueves, ok, sí, el 28 de abril. Entonces podríamos, yo puedo pedir el permiso para que ingresemos. Sí, Listo, los que quieran. Listo, Lore. Sí, sería interesante. sí quiero. Listo. Adiós, chao. Chao. Tenense bien. Gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, Dani.